Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes, poder compartir un poco con ustedes acerca de este maravilloso, o al menos espero que así les vaya pareciendo conforme vamos avanzando en nuestro curso, este maravilloso mundo de la parasitología. Como lo hemos estado viendo, el abordar características de los organismos parásitos es muy interesante porque vamos dándonos cuenta que hay muchos aspectos que tenemos que tomar en cuenta, muchas situaciones que toman valor para poder hacer un diagnóstico certero y que verdaderamente a veces no lográbamos o no tomábamos en cuenta. Y espero que, bueno, a partir de este curso vayamos tomando, haciendo de manera integral todas las consideraciones, desde las características del microscopio, el por qué verdaderamente requerimos un buen microscopio, saber utilizarlo en términos de saber microscopía, de conocer la calidad de la óptica, de conocer el tipo de iluminación, la situación importante de considerar incluso las tinciones que son una herramienta fundamental para nosotros en parasitología y además en muchas otras áreas, la consideración también del buen manejo de las técnicas y que considerar que para verdaderamente hacer diagnóstico parasitológico no es suficiente tener una técnica montada en el laboratorio y que esa sea nuestra técnica de batalla para todo tipo de muestra. Es importantísimo que podamos tener cuando menos seleccionadas un grupo de muestras que nosotros podamos emplear en el caso específico para lo que son utilizadas o, vuelvo a hacer énfasis, como lo hemos visto, podamos hacer uso de ellas de manera secuencial para que nosotros podemos llegar a un diagnóstico ya sea definitivo o un diagnóstico ampliado. Comentábamos la clase pasada y creo que fue explicado la diferencia entre poder decirle a un médico que el paciente tiene Ascaris lumbricoides a poder decirle tiene Ascaris lumbricoides y sabes que ten cuidado porque su parasitosis es masiva, entonces tienes que seleccionar de manera adecuada el tratamiento, debes de seleccionar de manera adecuada la dosis, el número de días, porque tienes que considerar que tu paciente es un adulto, que tu paciente es un niño. Esas situaciones son muy importantes. Y pues bueno, como habíamos comentado, vamos a meternos ahora un poco ya en la parte de la morfología. Eh, Voy a tratar de ser muy directo para que pues podamos abarcar la situación de la manera lo más sencilla posible. Ay, perdonen ustedes. Perdón. Y bueno, comentar y reiterar más bien este comentario que si no mal recuerdo ya lo hicimos. Es importante que nosotros consideremos, disculpen, que nosotros consideremos la morfología. La morfología es fundamental para hacer el diagnóstico. Sí, el medir, las mediciones son importantes. Hay situaciones en las cuales una medición puede determinarnos de verdad la diferencia entre una especie y otra de un organismo, pero no todos tenemos la capacidad de medir. Y aunque tengamos la capacidad de medir, no todos sabemos medir de manera adecuada y no tenemos ese entrenamiento para poder hacer una medición de manera adecuada. Por lo tanto, reitero, sí, el medir es muy importante, el medir es muy valioso, pero lo que más nos va a dar resultados importantes, resultados presto en términos de parasitología es la morfología de las estructuras diagnósticas parasitarias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a enfocarnos un poco con esta situación a continuación. ¿Estamos de acuerdo?
Bueno, lo que tenemos aquí, tenemos una muestra de materia fecal, se observa una gran cantidad de organismos, bacterias, blastoconidios, levaduras, recuerden ya para nosotros el término correcto tiene que ser blastoconidios, donde nosotros observamos en esta muestra esta estructura de forma eh, elíptica que corresponde a un quiste de Giardia, y habíamos comentado la clase pasada que si bien se sigue considerando sinónimo emplear Giardia lamblia, Giardia intestinalis y Giardia duodenalis, el término, el nombre para la especie que actualmente está aceptado científicamente es Giardia duodenalis. Y con esto nosotros abarcamos en un panorama amplio las diferentes especies de Giardia que pueden infectar al hombre. ¿Por qué? Todas se concentran en la especie duodenalis, pero Giardia debemos recordar que es un organismo que desde hace ya algunos años, no es esto muy reciente, se determinó su carácter zoonótico. Por lo tanto, es muy importante que nosotros consideremos que la Giardia que nosotros podemos tener en un momento dado, la Giardia que puede estar infectando a uno de nuestros pacientes, puede ser una Giardia que haya adquirido en transmisión a través de otra persona, de otro ser humano, y que sea una Giardia de las que infecta de manera natural al ser humano, es decir, el ser humano es el hospedador natural, ¿sí? Pero puede tratarse también de una Giardia que proviene de un perro, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros no saberlo, nosotros no sabemos de dónde proviene, simplemente vemos la estructura y por morfología es exactamente igual. Entonces, ese es el punto y la situación en la que se está centrando y hacia dónde se está dirigiendo esta situación de la clasificación. Ante esto, como comentario, es muy importante que ustedes consideren esto. Giardia es un organismo zoonótico. El ser humano se puede infectar con Giardias provenientes de perros, de gatos, de ovinos, ¿sí? De bovinos. En términos generales, nosotros debemos de tener esa consideración de ovinos, perdón. Nosotros tenemos que tener esta consideración porque cuando a una persona se le diagnostica una giardiosis, es muy importante que se haga la consideración si esta persona tiene mascotas. Si la persona tiene mascotas, es muy importante que se le haga un diagnóstico a la mascota, que se le haga un examen coproparasitoscópico de la mascota para ver si también tiene giardia, porque puede ser que la persona, ¿sí? El ser humano, tenga la infección y que la haya adquirido por contaminación fecal de las heces de su perro, o al revés, que el perro se haya contaminado con quistes de Giardia, en este caso provenientes de las heces del ser humano. Entonces, esto es muy importante. Y lo mismo en el sentido contrario. Si a una mascota se le diagnostican giardiosis, se le encuentran quistes de Giardia duodenalis en las heces, es muy conveniente hacerle un examen coproparasitoscópico a los miembros de la familia, principalmente a los niños, y son los niños los que más juegan con ellos, que los acarician, que los besan, etcétera, etcétera, toda una serie de cosas que no son tan malas, pero que también deberíamos de tener cierto cuidado por algunas cuestiones y ya lo vamos a ir platicando. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones resulta que se trata a los pacientes y se considera que tienen reinfecciones o se considera que el tratamiento no está siendo efectivo porque el paciente se le siguen encontrando quistes de Giardia. En el caso de la giardiosis hay pacientes que pueden ser asintomáticos, eso debemos de recordarlo muy bien, no perderlo de vista. Es que le veo quistes de Giardia, pero el paciente está bien, hay pacientes portadores asintomáticos. Entonces, esa situación es muy importante porque de antemano se considera como una de las posibilidades de que en un paciente se mantenga la infección en el hecho de que en realidad el tratamiento esté siendo efectivo, pero se traten de reinfecciones, y más si estas reinfecciones provienen de sus mascotas. Entonces debemos de tener cuidado. En este caso lo que observamos es un quiste de Giardia duodenalis, ya una vez hecha la aclaración del nombre de la especie, donde se alcanza a observar 3 núcleos borrosos, sí borrosos, quería yo que se vieran así, y esto es con intención de hacer una
aclaración. Nosotros debemos de recordar que lo que observamos al microscopio son estructuras tridimensionales, estructuras voluminosas, no son estructuras planas. Es decir, nuestra estructura está ocupando un lugar en el espacio en una suspensión acuosa entre el portaobjetos y el cubreobjetos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí están nuestras estructuras. Y el microscopio posee una condición que se llama profundidad de campo. Es decir, yo con el microscopio puedo enfocar todo lo que esté en este plano y en este plano y en este plano y en este plano. Es decir, puedo ir observando diferentes planos a diferentes niveles. Por lo tanto, es muy importante que cuando yo observe una estructura que a mí me llame la atención a la visión, tengo que comenzar a jugar con el tornillo micrométrico para observar la estructura desde la parte más superior hasta la parte más inferior. Aquí, por ejemplo, se ve, cualquiera puede identificarlo como un quiste de Giardia, pero dice los núcleos no se ven muy bien, estas estructuras lineales que se ven ahí no se ven nítidas, es el punto del enfoque. Si yo muevo el micrométrico en uno o en otro sentido, voy a ir descubriendo diferentes planos donde los núcleos se van a ver bien, donde estas estructuras se van a ver muy bien. Y bueno, como comentario, el quiste de Giardia, el quiste inmaduro, es decir, el que proviene de un trofozoito que recién se enquistó, es un quiste que va a tener dos núcleos. Posteriormente, cuando madura y cuando ya se vuelve infectante, en este caso para el hospedador definitivo natural, ya va a tener 4 núcleos. Los núcleos generalmente se depositan juntos en un mismo polo del quiste, aunque a veces se pueden observar un poco más dispersos. Se observan estos núcleos y se observan estas estructuras que muchas ocasiones fueron descritas en la literatura como axostilo, como un axostilo, el axostilo de Giardia. Déjenme les paso la situación de que Giardia no tiene axostilo. El axostilo es una estructura, parte del citoesqueleto de algunos protozoarios, pero Giardia se ha encontrado que no tiene citoesqueleto. Perdón, no tiene axostilo, tiene citoesqueleto. Error. Tiene citoesqueleto, como todas las células en la naturaleza tienen su citoesqueleto, pero dentro de ese citoesqueleto no está contemplada una estructura que corresponda estructural y morfológicamente a un axostilo. Eso es algo muy, muy, muy importante que nosotros debemos de considerar. Estas estructuras que nosotros vemos aquí son los flagelos que cuando se forma el quiste se desacoplan. Los flagelos que están formados, ya les mencionaba yo la clase pasada, con un esqueleto de... perdón, con un esqueleto proteico de microtúbulos. Ya, les presumo mi taza, miren. Una larva de Natostoma, un L4 y un Scolex de Tenia solium, que hicimos una tinción tricrómica de Gomori. Entonces, este esqueleto de microtúbulos, que es lo que se llama axonema, el esqueleto proteico de un cilio de un flagelo se llama axonema y está fijado, está anclado al citoplasma a través de unas estructuras también proteicas que tienen una característica más o menos semejante, formada por microtúbulos también, que se llama cuerpo basal o corpúsculo parabasales en algunos libros. Cuerpo basal o corpúsculo basal es lo más comúnmente mencionado, pero cuando Giardia se enquista, hagan de cuenta que estos flagelos comienzan a desacoplarse, se despolimerizan, porque en realidad los microtúbulos se forman de polímeros de la proteína tubulina en sus dos son unas proteínas globulares, está la alfa y la beta tubulina, que se van acoplando para ir formando y polimerizando el microtúbulo. Bueno, comienzan a despolimerizarse en algunos segmentos de manera que se fragmentan, se desacoplan. Lo mismo pasa con el disco adhesivo, esa estructura con la que Giardia se adhiere. Ojo, la literatura nos lo llamaba disco suctor. En realidad, el término disco suctor no es adecuado, porque si bien es cierto que Giardia, a través de esa estructura, ejerce una acción mecánica
¿sí? De una cierta succión, como sea una cierta ventosa, a través de proteínas contráctiles, como son filamentos de actina, que son proteínas que tienden a contraerse y que hacen una cierta succión, como funciona una ventosa. La unión de los trofozoitos a los enterocitos del duodeno no es exclusivamente a través de esa succión, es a través de una unión química, ¿sí? Vía lectinas, vía receptores que se adhieren a carbohidratos que están en la superficie de las microvellosidades de los enterocitos. Recuerden ustedes que las lectinas son proteínas que tienen afinidad por carbohidratos. Entonces, esta es una situación muy importante. En realidad, la unión es una unión física, ¿sí? Mecánica, pero también es una unión química que además resulta ser la más importante. Por lo tanto, el nombre adecuado de esta estructura es disco adhesivo. Bueno, pues el disco adhesivo, cuando el trofozoito comienza a enquistarse, comienza a recubrirse de esa... de esas capas de quitina, que la quitina es lo que forma de manera primordial la cubierta de los quistes y que además en el caso de Giardia bueno, la biogénesis del quiste de Giardia tiene unas situaciones moleculares impresionantes. Es sumamente interesante cómo se van formando precisamente unas vesículas con la quitina y que además esa quitina viaja a través del citoesqueleto para irse depositando, para salir hacia la membrana y cómo se va depositando en forma fibrilar sobre la superficie del trofozoito para que en forma de capa se forme ese quiste, esa pared que es sumamente poderosa, me atrevo a decirlo yo, de verdad. Y una de las situaciones que debemos de tomar en cuenta nosotros es que cuando nosotros desinfectamos el agua, cuando nosotros desinfectamos alimentos como las verduras, las frutas, y que estamos acostumbrados a ponerles que las gotitas de cloro, que a ponerles las gotitas de nitrato de plata, que a ponerle las gotitas de yodo, que a ponerle cualquier solución eh, antiséptica que se puede utilizar, la verdad es que eso para los parásitos no nos sirve de mucho. O más bien, no nos sirve de nada. Hay estudios perfectamente hechos en los cuales los quistes y los huevos, y no se digan los ooquistes como las estructuras de Cryptosporidium, de Ciclospora, de Cistoisospora, resisten estas sustancias, las moléculas de estos productos no penetran la pared de los quistes, la pared de los huevos. Entonces, ojo con eso. La mejor forma en el caso, por ejemplo, de los parásitos, de eliminar estos organismos es eliminándolos a través de un buen proceso de filtración del agua o prácticamente inactivándolos a través de la ebullición. La otra situación es, en el caso de los alimentos, la mejor forma de eliminarlos de frutos y verduras es de manera mecánica, es decir, lavándolos, literal, con un cepillito, con algo que los frote, obvio, de manera suave para que no dañe sus cubiertas, pero sí frotándolos de manera mecánica a través de un chorro leve de agua para que eso haga que se desprendan y que se vayan. Un método que al menos yo lo conozco, que fue eh, descrito por unos investigadores de aquí de México, del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Benjamín Nogué y la maestra Rosa María Sánchez Manzano, es el utilizar la cal micronizada, la cal que se compra en las lapalerías, en las tiendas, una cucharada cafetera en por litro de agua con la que nosotros vamos a dejar reposando nuestras vegetales, nuestras frutas. Eh, la cal es hidróxido de calcio, por lo tanto ejerce una acción al parecer lo suficientemente fuerte como para poder dañarlos, como para poder inactivarlos. En este caso, cualquier degradación que pueda hacer a la pared, a la cubierta en la cual permita que se fracture, en automático el organismo que está dentro muere. Entonces eso es muy, muy eficiente. Yo nunca lo he probado, esa es la verdad, no he tenido la oportunidad de hacer algunos ensayos sobre esto, pero bueno, ellos los tienen perfectamente descrito, entonces creo que valdría la pena la consideración. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, repito, tanto los flagelos, ¿sí? Eso que a lo mejor antes nos describían, bueno, al menos así me pasó, ¿no? Algunos maestros antes, hace muchos años, ya muchos años, tengo que reconocerlo, que me decían es que cuando Giardia se enquista, guarda sus flagelitos y por eso se ve así esa línea que los atraviesa porque son los flagelos que están guardaditos. No,
los flagelos se desacoplan. Entonces lo que vemos nosotros son fragmentos, ¿sí?, de esos flagelos, que son prácticamente los restos de su axonema, de sus axonemas de los flagelos. Y por otro lado, el propio disco adhesivo se desacopla, se desarticula, se fragmenta y se ven, ¿sí?, regados las porciones que lo forman. Esto es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos eh, los quistes, efectivamente esa zona, como la carita que se le ve al trofozoito de Giardia, en un quiste no se ve, porque precisamente esa zona está delimitada por los bordes del disco adhesivo, por las crestas laterales que tiene esta estructura, y finalmente no se ven en el quiste porque no existe, se desacoplan, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos que tener esta consideración. Solamente estos restos se ven de manera eficiente por microscopía electrónica de transmisión, en cortes ultra finos, donde ya podemos observar el interior de un quiste, y sí se ven las estructuras, se ven los microtúbulos, se ven incluso los cuerpos basales de donde se fijan, les repito, los flagelos, pero no se observan las estructuras completas, ¿estamos de acuerdo? Se encuentran dispersas, y estas líneas, como lo que vemos aquí, son, repito, los flagelos desacoplados, son sus axonemas, ¿estamos de acuerdo? Perdón, otra de las situaciones que les iba yo a comentar con respecto a Giardia, en cuanto a la morfología, no nos vamos a meter mucho en la parte clínica y todo esto, desgraciadamente eh, es un curso aparte, es un curso distinto el que tendríamos que tener, pero bueno, muy muy importante considerar la situación de que Giardia puede producir, o es muy característico que en una parasitosis muy muy intensa por Giardia, una parasitosis masiva, se produzca atorrea. Eso es uno de los datos característicos de la giardiosis. Y bueno, de manera particular, repito, el diagnóstico que se puede hacer sin ningún problema en un examen en fresco, en un examen, bueno, un examen directo en fresco con solución salina fisiológica, en un examen con yodo Lugol, en una técnica de concentración sin problemas, como lo hemos mencionado, podemos observar los quistes de Giardia. Un detalle, entre paréntesis, general: ustedes tienen que aprender a revisar sus exámenes coproparasitoscópicos con el objetivo de 10 por en seco débil. Todo el recorrido que ustedes hacen de la preparación, tienen que hacerlo con el objetivo de 10 por. Y cuando ustedes en el campo sitúen una estructura que por la morfología del continente, ojo, así me gusta manejarlo, que se me hace muy, muy, muy gráfico. Todo lo que es el borde de la estructura, todo lo que es la pared del quiste, la pared del huevo, la pared del oquiste, es el continente. ¿Estamos de acuerdo? En realidad es eso, es lo que contiene a lo que está dentro. Incluso la propia membrana celular de un trofozoito es su continente. ¿Estamos de acuerdo? Y el contenido es donde están todas las estructuras inmersas que también nos pueden ayudar o son importantes, nos ayudan para la identificación, que si los núcleos con su nucleolo, con su cariosoma, que si los axonemas, que si los cuerpos medios, que si los esporoblastos, que si los esporoquistes, pues me entienden. Pero siempre para evaluar la morfología de una estructura tenemos que ver la forma del continente, que en el caso, por ejemplo, de Giardia, ya dijimos que es una estructura elíptica, ¿sí? Y las características del contenido, que si es un contenido fibrilar, que es un contenido granuloso, vesiculoso, muy que sería muy vacuolado, que si se ve muy limpio, que si cuántos núcleos tiene, que todo eso es lo que tenemos que nosotros tener a consideración. Entonces, yo reviso mi preparación en 10 por, ¿sí? Yo hago mi revisión en 10 por, y cuando al pasar por un campo yo encuentro una estructura que llama mi atención por la forma de su continente, es decir, por su borde, por su periferia, entonces yo ya paso, giro mi revólver. Ojo, siempre hay que girar el revólver del revólver para el cambio de los objetivos, nunca tomar del objetivo y girar, podemos dañarlo aunque ustedes no lo crean, siempre tomar del revólver, girar, y entonces ya enfoco en 40, y en 40 por ya voy a observar la morfología fina del contenido y ya voy a poder determinar si se trata de una estructura diagnóstica parasitaria o puede ser algún detrito o alguna otra estructura de importancia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces eso es muy importante. Esta estructura entonces corresponde a un quiste de Giardia intestinalis. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, otro quiste
donde se observan estas estructuras como uñitas, ¿estamos de acuerdo si las ven? Que son lo que corresponden a los cuerpos medios, cuerpos mediales que se le llaman, y estas otras dos estructuras que no son quistes de Giardia, esta sobre todo se ve muy clara, ¿sí? Y esta corresponde a un quiste de Endolimax nana que tiene sus núcleos puntiformes, ¿estamos de acuerdo? Perdón, esta estructura, esta laminilla, esto sí es un quiste de Giardia, de hecho aquí se ve un cuerpo medio, ¿ya lo vieron? Y aquí se observa un poco una línea de esas que corresponden al axonema. Estaba yo viendo, porque tengo otra imagen que ahorita vamos a ver, pero sí, este no es, ustedes observan perfectamente la diferencia de el continente. Esto se ve mucho más regular el borde, esto no tanto, y aquí estos núcleos son de esa característica puntiforme, más oscura. Ok, aquí nosotros observamos, se observa muy pequeñito, pero bueno, hay un trofozoito de Giardia duodenalis. Es un quiste que se observa también un poquito más claro por la amplificación. Se observa su continente, no se observa mucho el interior, pero bueno, se observa aquí un poco del cuerpo medio. Perdón. Aquí observamos nuevamente. Quiero que vean ustedes cómo el continente nos es muy determinante. Aquí no se observa muy bien. Apenas si se alcanzan a ver como los fantasmas de estos dos núcleos. Se alcanza a ver un poco el cuerpo medio, esa estructura como uñita que aparece. Y es lo que se ve con claridad. Un poco los restos de los flagelos. Pero este se observa mucho mejor. Miren, aquí se observan mejor los núcleos. Se observa estos restos del axonema, el cuerpo medio. Repito, estas estructuras, estas fotomicrografías están tomados a esos planos porque así quiero que las vean. Quiero que vean diferentes planos, diferentes estructuras que podemos observar y que se pueden apreciar. Si yo en este campo hubiera, bueno, y de hecho lo hice, por eso seleccioné estos planos de toma de la fotomicrografía, pero si yo muevo el micrométrico, yo voy a poder observar las diferentes estructuras y voy a poder observar bien cuando aparezcan en un plano los núcleos y los otros núcleos y los cuerpos medios. Entonces es cosa de que cuando yo sitúe algo que por la forma de su periferia, de su continente me llame la atención, entonces en 10 paso a 40 y ya al mover el micrométrico observo todos sus planos y todo su contenido. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este se ve muchísimo más claro. Este ya es un quiste completamente maduro de Giardia duodenalis. ¿Por qué sé que es un quiste maduro? Tiene 4 núcleos, miren, 1, 2, 3, 4. Aquí se observa esos restos flagelares, los cuerpos medios. Esta parece una carita enojada, ¿verdad? O así como... pero bueno, nos dan a veces formas caprichosas. Aquí tenemos nuevamente otra estructura donde se puede observar el continente característico de un quiste de Giardia duodenalis, un cuerpo medio, el fantasma se observa apenas el reborde de un núcleo y unas líneas que atraviesan ahí de manera muy ligera que corresponden a esos axonemas. ¿Estamos de acuerdo? Trofozoito, un trofozoito de Giardia duodenalis, donde nosotros podemos observar perfectamente, por eso seleccioné este enfoque. Vean cómo se ve este reborde de lo que nos corresponde a el disco adhesivo. Y cuando nosotros estamos observando un quiste, nunca vemos esto, porque no está íntegro, está fragmentado, desacoplado y disperso en toda la periferia y en todo el contenido del citoplasma del quiste. Este está más bonito, ¿estamos de acuerdo? Aquí se alcanza a ver un poquito el reborde en la parte inferior, pero vean, se observan perfectamente sus dos núcleos con sus nucleolos, ¿sí? Se observan los flagelos. Este posó para la foto, definitivamente, ¿estamos de acuerdo? Los está saludando. Otro organismo, otra estructura de diagnóstica que corresponde no a un parásito, a un comensal, pero que es muy importante, muy importante hacer la mención y el reporte de la presencia de estas estructuras. ¿De qué nos habla la presencia de comensales? La presencia de comensales, chicos, de entrada lo que nos dice es que esta persona está en condiciones de contaminación fecal oral, está comiendo heces, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, si tiene comensales
por la situación de los malos hábitos higiénicos, a lo mejor no de él, pero sí de la persona que prepara los alimentos en el lugar donde come, pues ahorita tiene comensales, pero es una persona que está en riesgo latente de poder infectarse en cualquier momento con un parásito verdaderamente. Por lo tanto, es situación de que el médico al ver esto, ojo, un médico que sepa, porque a veces hay médico que nomás ve un nombre reportado, antiparasitario, no debe de ser así. Si un médico que sepa que esto es un comensal, ¿sabe qué? Pues la mejor recomendación es lávese mejor las manos, mejor las frutas y verduras, cambie de taquero y estamos de acuerdo, ¿vale? Por otro lado, la situación importante es que la presencia de estos organismos, hasta en cantidad, por ejemplo, nos pueden, o más bien nos reflejan actualmente situaciones y condiciones de lo que actualmente llamamos disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? La disbiosis es cuando las poblaciones, en este caso bacterianas, en cuanto a sus diferentes géneros, que se encuentran de manera natural en el intestino de los organismos y que además son benéficas para él, sufren alteraciones en cuanto a su presencia, ya sea de cantidad o ya sea de géneros bacterianos. Y esto pues genera una situación que se llama disbiosis y que puede, por un lado, no puede, por un lado es patógena, puede generar alteraciones de la digestión simple y sencillamente. Eh, Hace poco unos alumnos, bueno, una alumna, una química alumna que tomó un diplomado conmigo, permítanme un segundo, me llamó para preguntarme, me dijo, oiga, químico, este, bueno, así me dijo, no soy químico, les reitero, soy técnico laboratorista, pero me encanta esto. Me dijo, oiga, ¿por qué una muestra de materia fecal no tiene aroma? Y yo, ¿no tiene aroma? O sea, sí, me dijo, no huele a nada. Dijo, bueno, sí tiene un aroma, pero no a heces, no es un aroma fuerte, es un aroma que apenas se percibe, pero no huele, o sea, prácticamente podemos decir no huele a nada. Entonces dije, bueno, a caray, eso es importante, ¿no? Ya le dije que pues hiciera algunas pruebas. Obvio, la prueba de pH es importante porque cuando una muestra tiene el pH alterado, ya sea hacia lo ácido o hacia lo básico, el aroma se modifica, ¿estamos de acuerdo? Le dije, bueno, si había presencia de moco, porque el moco pues es proteína y eso también, si hay mucho, la degradación de las bacterias de las proteínas genera en este caso un aroma bastante peculiar. Lo mismo si hay muchos carbohidratos, por las muestras de pH ácido tienen un aroma peculiar por el metabolismo de las bacterias de los carbohidratos, de ciertos carbohidratos también de manera más específica. Si había sangre, porque finalmente pues, la sangre también es proteína. Eh, Obvio, esto también a consideración de poder determinar una patología de manera integral, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si había moco evidente o que fuera visible al microscopio, si había sangre visible o sangre oculta, si había muchos leucocitos, por ejemplo, en la muestra. Y bueno, total que estábamos haciendo la plática de los hallazgos y le dije, oiga, y en cuanto a bacterias, en el examen directo, en el examen en fresco, ¿qué tantas bacterias ve? Y me dijo, pues fíjese que veo muchas, hay muchas bacterias, pero no son bacilos, me dijo. Se ven cocos, me dijo, se ven muchos cocos, o al menos así los veo al microscopio. Me dijo, se ven muchos cocos. Y yo le dije, ¿cocos? ¿Cocos de qué tipo? Y me dijo, pues sí, se ven tetradas, se ven estreptos, se ven este, sueltos por ahí, dice, pero no son bacilos. Le dije, ¿sabe qué? Haga un gram. Haga un froticito, una gotita de solución salina fisiológica, poquito de suspensión de heces y hágales un gram. Sí, efectivamente, cocos gram positivos. Así. Dice, ya con el gram se alcanza a observar uno que otro bacilo gram negativo, pero muy pocos. Dice, o sea, prácticamente estamos hablando de un 99% de cocos. Le dije, ahí está el problema del aroma. Finalmente, ¿quién le da el aroma a las heces? Las bacterias, principalmente Escherichia coli, que degrada en este caso el triptófano y genera precisamente como metabolismo, como metabolitos putrescina y algunos otros compuestos que son los que le dan
el aroma característico a las heces. Entonces, si no están estos organismos presentes, pues obvio, no están presentes los compuestos que le dan este aroma a las heces, y pues entonces nuestras heces no van a oler. Entonces vean ustedes qué situación tan importante y cómo hasta esos detalles tenemos que tomarlos en cuenta. Esos detalles son para nosotros muy, muy, muy importantes. Eh, Ante esto, pues estábamos hablando de un caso, una disbiosis muy severa. ¿Qué produce? Bueno, o qué situación hay. Aquí era muy importante determinar esos cocos, quiénes eran, a qué género y especie pertenecían, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, ¿qué pasa? Hay una disbiosis. Cuando la población bacteriana en una mucosa, en una localización, es la normal, ¿qué pasa? Cuando llegan microorganismos patógenos, pueden llegar, pueden intentar colonizar o pueden colonizar, pero la competencia en la que se enfrentan, en la que se ven enfrentados de espacio y de nutrimentos por parte de el resto de población bacteriana, que además es mayoría, puede incluso autolimitar la infección. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que solo colonice, pero finalmente se vayan, ¿sí? Se mueran, no pueden establecerse y mucho menos invadir. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa con los protozoarios. A veces los protozoarios llegan, pensemos en Tameva coli, como comensal, Chilomastic mesnili, llegan, tratan de establecerse, pero la población bacteriana no se los permite. Tiene que ser a lo mejor muchas estructuras, tiene que haber algunas condiciones como para que estos puedan establecerse de manera exitosa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que dice uno, bueno, es que sí llegan y están ahí, pero a veces la respuesta inmune los autolimita. Antes era lo que decíamos, la respuesta inmune era el todo. Y si bien la respuesta inmune sí puede autolimitarlas, muchas de las condiciones es cómo están tus bacterias, cómo está de saludable tu microbioma intestinal, que es el que va a decirle a estos organismos, sí, pásale, mira, aquí tengo lugar porque yo estoy muy débil y no te puedo hacer frente, o le va a decir, ok, ya llegaste, ya estás aquí, pues mira, yo me sigo reproduciendo, yo sigo aumentando en número y mejor vete haciendo para allá, ¿estamos de acuerdo? Y son verdaderamente los que también contribuyen en mucho a limitar precisamente la infección por parte de los comensales. Ojo, están dentro de nuestro cuerpo, están infectando, no se infectaron. Puede haber infección sin enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Pero en términos clínicos de enfermedad infecciosa no hay enfermedad sin infección. ¿Estamos de acuerdo? Podemos estar infectados. Yo me infecto con Entamoeba coli, yo me infecto con Chilomastic mesnili, pero no me enfermo porque son comensales, pero están dentro de mi cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Ingresaron a mi cuerpo. ¿Vale? Ok. Hay muchas cosas de qué platicar, ¿verdad? Vamos a platicar ahora de la teoría de la higiene y estas situaciones, pero bueno, ¿por qué es importante reportar los comensales? Me están hablando de una condición de contaminación fecal oral. Me están hablando muy probablemente de una disbiosis, ¿estamos de acuerdo? Incluso leí un artículo hace un tiempo muy interesante porque decían, ¿cómo interpretamos, por ejemplo, un caso como el que decíamos de Giardia, ¿no? Giardia vive en duodeno y en duodeno el microbioma bacteriano es mínimo, ¿estamos de acuerdo? Pero con los organismos que viven en colon, donde la cantidad de bacterias es mucho más abundante, decían, ¿cómo interpretamos el hecho de que en una muestra Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México.